Hoy voy a tener conmigo a una mujer que conocí hace aproximadamente unos 3 años, con quien empecé a tejerme de manera muy cercana y de manera muy bonita en este proceso de maternar. Esta mujer, desde que nos conocimos, creo que sabíamos claramente desde nuestra alma que nuestro encuentro tenía fines mayores, que queríamos hacer cosas mucho más grandes juntas y muy seguramente ya lo teníamos claro desde antes. Nos conocimos justamente en un encuentro de lactancia materna, en un encuentro promoviendo la lactancia desde lo natural, desde lo fisiológico, desde un proceso humano. Eh, y ahí empezamos a integrarnos, a tejernos. Y hoy estamos transitándonos esta vida de nuevo juntas, eh, creando un montón de cosas bellísimas para seguir acompañando la maternidad de muchas y también acompañándonos todo el tiempo a reconocer que el maternar debe ser algo que nos debe llevar siempre a cada mujer a reconocernos como la mujer que somos y a no volvernos a perder de nosotras mismas. Me cuentan si se escucha bien. Ayuda, le pido porfa que me envíes la invitación para unirte porque no te veo por aquí. Y bueno, me cuentan si se escucha bien, si quieren participar, si quieren preguntar cualquier cosa por aquí, estaremos para responderles con todo. Como les dije, hoy vamos a hablar de la maternidad, pero vamos a hablar desde ese lugar que muchas veces abandonamos y es el lugar de ser mujer. Hola, Hola, yo, ¿cómo ¿cómo estás, estás? Tati? Qué rico verte. Lo mismo. Bueno, entonces por aquí les estaba contando pues que nos conocemos hace más o menos 3 años y que justamente nos tejimos en un evento de lactancia materna. La lactancia nos unió y la lactancia nos ha nutrido en este encuentro y en este tejido un montón. Y aquí seguimos nutriéndonos con este tema de la lactancia, de esa nutrición que es para nosotras el ser mujeres a partir del ser mamá, ¿cierto? Cómo nos fortalecemos en el ser mujeres siendo mamás, que muchas veces se nos olvida ser mujeres porque estamos muy colonizadas y como que solo pensamos en que si nos volvemos mamás se nos olvida el resto de la vida y como que dejamos de ser mujeres. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Así que muchas gracias a todos por los que se están conectando. Un saludito muy especial para todos los que están por ahí conectados. Por ahí veo a la profe Adri, gracias por conectarte. Eh, bueno, Joa, saluda. Bueno, muy buenas noches para todos, para ti, Tati, en especial. Siempre es un placer hablar desde la experiencia, porque yo siento que, así como tú lo dices, nos encontramos promocionando la lactancia, nos conocimos y nos hemos nutrido mucho. Siento que ha sido, para mí la lactancia ha sido eso, encontrarme personas muy valiosas que me nutren y en especial tú, por ejemplo. Entonces, es un placer estar en este espacio contando como personalmente cómo he sido atravesada por ideales y cómo me doy cuenta que la maternidad no tiene un ideal, que la lactancia no tiene un ideal, sino que simplemente cada una lo vive la maternidad que debe vivir y que todas nuestras maternidades son perfectas. Nuestras formas de maternar, nuestras formas de vivir la lactancia, todas son perfectas. Entonces yo pienso que la principal invitación aquí es a esa, a que nos conectemos como con eso que realmente queremos desde el fondo de nuestro ser. Sí, bueno, y hoy vamos a hablarles como desde nuestra experiencia, o sea, qué ha sido para nosotros este camino de 6 años de maternarnos y de alimentarnos a través de la lactancia materna, para que así muchas personas que hoy están en esa postura de querer tener hijos
que están gestando o que están lactando se puedan acompañar también desde las historias, porque las historias nos mueven, las historias nos permiten reconocernos en ella y saber qué parte de esa historia me sirve a mí y cómo puedo yo complementarme con esa historia. Entonces, hoy les vamos a compartir es a partir de nuestra historia, ¿cierto? ¿Cómo se dio eso? ¿Por qué llegamos en un momento a comprender que era tan importante para nosotras, por ejemplo, el ser acompañadas y acompañar? Que es como una de las cosas que hoy más nos nutre y es poder estar aquí al servicio para acompañar a otros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo muchísimo que cuando empecé este proceso de la maternidad tenía dos amigas que para mí eran mis pilares en la maternidad y eran a quienes yo les preguntaba absolutamente todo, pues yo soy del gremio de la salud, igual que Joa, entonces eran dos amigas muy cercanas de la salud y siempre nos preguntábamos desde lo fisiológico, desde lo patológico, desde cómo funciona, desde cuáles son los riesgos, ¿cierto? Siempre nos preguntábamos desde ahí, como mamás primerizas, porque las tres estábamos atravesándonos ese proceso de ser mamás primerizas, pero nos acompañamos un montón desde ahí. Y desde ahí yo empecé a identificar que claramente necesitamos tribu para maternar. Y sobre todo tribu para recordarnos a nosotras mismas que podemos seguir siendo mujeres. Porque se los aseguro, dentro de todos estos procesos colonizados que tenemos, a muchas mamás hoy, a muchas mujeres hoy les cuesta inmensamente regresar a su papel o a su lugar de ser mujer. Y a otras nos cuesta aún mucho más porque durante todo el proceso de nuestra vida nunca nos habíamos sentido ni integrado como mujeres. Entonces nos cuesta a veces muchísimo más. Por eso es tan importante como que desde antes de planearnos ser madres, nos reconozcamos como mujeres, ¿cierto? Y que nos acompañemos para poder identificarnos realmente como mujeres, si esa es nuestra identidad, porque si nuestra identidad es otra, pues también estará supremamente bien, ¿cierto? Pero si nuestra identidad es la postura de ser mujer, pues entonces que realmente reafirmemos esa postura de ser mujer. Y para mí fue supremamente valioso contar, por ejemplo, en mi primer gestación, con esas dos mujeres que me acompañaban y que me recordaban el poder que había dentro de mí, que me recordaban la posibilidad creativa que había dentro de mí, la posibilidad de resolver, la posibilidad de encontrar soluciones sencillas a un montón de cosas que pasan dentro del proceso de gestación, porque cuando uno empieza a gestar, obviamente hay incertidumbre, hay miedos, hay un montón de cosas que te confrontan, hay un montón de cosas que se revuelven y viene la historia de tu mamá, de tu abuela y todo viene como en un paquete que parece que te hubieses ganado el baloto literal con todas las historias que nos atraviesan cuando empezamos a maternar. Entonces, todas nos atravesamos por ahí, o bueno, al menos ese fue mi caso, y fue atravesarme por la incertidumbre, fue atravesarme por muchos miedos. En, a mí en particular, con mi primera gestación, y ahorita tú nos cuentas, con mi primera gestación yo sentía un miedo impresionante porque para la ciencia médica se suponía que yo no podía tener hijos. Entonces, cuando yo empecé a gestar, para mí eso fue pues el milagro más grande de la vida. Siempre había deseado tener un hijo, pero se suponía que no podía tener hijos. Y entonces cuando empecé a gestar, para mí cada día era un milagro y yo era como el valor de cada día, el valor de cada día, el valor de cada día. Y todo era como quiero que todo sea rápido, quiero que todo sea controlado, porque esto para mí es un milagro. Pues he ido aprendiendo a no querer tener el control, porque en ese entonces, hace ya casi 7 años, quería tener el control de absolutamente todo y la vida me ha estado enseñando inmensamente a soltar el control en este proceso de maternar donde me he encontrado realmente con la mujer que soy, porque antes nunca lo había hecho. Entonces, ese primer tiempo de la maternidad para mí era la incertidumbre total, ¿cierto? Era como el miedo de perderlo, el miedo de, ¿será que sí voy a poder parirlo? ¿Será que sí voy a poder criarlo? ¿Será que sí se va a poder materializar en mí? Claro, porque había un montón de historias que me decían que no se podía, entonces yo tenía muchos miedos y ahí nos atravesamos
Creo que muchas tal vez se pueden identificar con esos miedos que nos da el inicio de maternar. Entonces cuéntanos tú, por ejemplo, qué sentías en ese primer tiempo de maternar. Pues bueno, inicialmente Sofía fue planeada, ¿cierto? Porque con mi pareja llevo ya pues muchos años, llevo media vida. Y siempre estábamos como en ese vaivén de que, ¿será que vamos a tener hijos? No, sí, bueno, hasta que finalmente ya llevamos 4 años de casados y ya llevamos muchos años de relación y decidimos, no, suspendamos los anticonceptivos y tengamos un bebé. Nosotros imaginábamos que eso era planear un hijo. Y en ese primer ciclo quedé en gestación. Cuando nos dimos cuenta, pues, o sea, fue la sensación que algo que yo jamás me imaginé y que yo no quería que eso cambiara. Yo decía, quiero tener un hijo cuando ya lo decidimos, pero no me imaginaba que iba a tener como tantas emociones. Entonces, dentro de esas emociones, estaba más, por ser del área de la salud, era como miedo a lo fisiológico, ¿cierto? Siempre siento que yo viví como la gestación, como más algo hacia lo patológico, porque yo desconocía todo ese mundo externo, entonces yo solamente asistía a los controles prenatales de la EPS, en donde todo el tiempo está que el peso, que no está aumentando peso. Yo tuve pues hiperemesis, vomité mucho hasta los 5 meses de gestación, entonces esos primeros meses no tuve una ganancia de peso adecuada, entonces todo el tiempo el miedo de que tu bebé no está creciendo, no va a crecer. Bueno, entonces era una angustia porque uno tiene, o sea, aparte de todos los temores que tiene del futuro, de lo que se va a venir, enseguida estar Ujú. haciendo un control a que te digan, no, es que va mal, o es que va regular, ha aumentado solo tanto, ha subido mucho, o ha subido muy poco. Entonces Ujú. todo eso era una montaña, fue una montaña rusa de emociones gigante. Recuerdo que el miedo más grande que yo tenía, más que el parto, más que la crianza, era la lactancia. Siempre pensaba, qué miedo no poder amamantar. ¿Será que sí voy a ser capaz de amamantarla? Y todo el tiempo ese miedo estaba. Y algo muy en mí, también pues por todo lo que yo veía, como estando en la clínica, cuando tuve la oportunidad de estar en partos y todo, yo le dije a mi pareja desde el inicio, yo no quiero irme para la clínica en pocos centímetros de dilatación, yo quiero hacer mi trabajo de parto en la casa. Vuelvo y Ujú. repito, yo desconocía como todo el mundo externo que ya exploré gracias a mi maternidad, pero yo siempre decía, yo me voy cuando ya yo esté en un trabajo de parto avanzada, porque yo no quiero que a mí me acuesten, que yo llegue, que me acuesten en una camilla y que me pongan a sufrir, así le decía yo, que me pongan a sufrir con un medicamento, ¿cierto? Que me Ujú. acuesten, que Sí. no me dejen tener un libre movimiento. Entonces, yo pienso, pues es tan bonito porque a pesar de que yo no tenía el conocimiento que tengo en este momento, la formación que tengo en este momento, que desconocía tantos temas diferentes a solo lo fisiológico y lo patológico, yo algo dentro de mí siempre me recordó cuál era mi poder. Y ese poder Ujú. era, tú eres capaz, tú puedes y vas a poder hacer ese trabajo de parto en la casa. Sí. Entonces, eh, nunca tuve miedo al parto. No, nunca tuve miedo al parto, pero sí tenía miedo y entonces si llora y yo no sé por qué llora antes de que ella nazca, si llora y no sé por qué llora, si no soy suficiente para calmarle ese llanto, y con la lactancia, si no puedo amamantarla, ¿yo qué voy a hacer? Ujú. Siempre, esos fueron como los miedos, ¿cierto? Sí. Y también es como
como ese montón, cuando uno se empieza a cuestionar el hecho de ya uno que empiecen a crecer y uno ver los movimientos y decir, hijo de pucha, es que sí es una vida que ya viene a depender de mí. Si tengo alguien adentro. Si tengo alguien adentro, es verdad. Entonces, todo eso me parece muy bonito también. Y esa montaña rusa de emociones, eso es una cosa que yo también siento que es importante darles nombre, validarlas y empezarlas a nombrar, porque muchas veces tenemos la idea de que es que no, es que su bebé, es que usted está en embarazo, usted tiene que estar feliz, o su bebé acaba de nacer, usted tiene que estar feliz, pero se desconoce todo lo que se despierta a través de esa gestación. Sí. Cuántas cosas nos mueve la gestación y nos saca de la sombra que traemos guardada ahí, haciéndole así todo el tiempo, y llega una gestación con un montón de cosas y que nos hace estar como más en conexión, ¿cierto? Entonces, yo siento pues como que mis principales temores fueron esos. Vamos a hablar del parto. Sí, ahorita, pero yo quiero nombrar algo porque cuando nombraste había algo dentro de ti que te recordaba el poder. Me recuerdo mucho a una mujer que admiro muchísimo y es a mi abuela, porque mi abuela fue una gran paridora y es una paridora que parió en casa a todos sus hijos y pues cada vez que hablamos con ella reconocemos más historias de sus partos y ha sido una cosa increíble porque pues desde lo fisiológico y desde lo que tengo como de conceptos en lo académico en la cabeza, a veces es como Dios mío, o sea, está viva de milagro, o sea, es como definitivamente cuando tú tienes un plan perfecto para vivir, vives así, tengas las condiciones que tengas. Entonces, mi abuela, así como una gran paridora que parió todos sus hijos en casa, que la gran mayoría de sus hijos los parió sola, que tenía la valentía, por ejemplo, de decirle a sus hijos mayores como, voy para la cocina, nadie va a entrar, y luego escuchaban a un bebé llorando y cuando escuchaban el bebé llorando ya tenía el cordón umbilical cortado y ya estaba pegada a la teta y los mayores iban y le calentaban el chocolatico caliente para entregárselo. Entonces me recordás un montón cuando hablas del poder porque de manera intuitiva lo hemos sabido, ¿cierto? Como mamíferos, como somos, lo hemos sabido que cuando nos conectamos con el cuerpo, cuando nos conectamos con el sentir, no necesitamos más que escuchar a nuestro cuerpo, pero por tanta información que hemos tenido nos desconectamos del cuerpo y se nos olvida escucharlo. Y en la gestación, por ejemplo, todo el tiempo el cuerpo nos habla. Bueno, el cuerpo durante toda la vida nos habla, durante cada proceso nos habla, pero no estamos en observación de lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Pero nuestras abuelas, esas que parieron en casa tantos hijos, nos recuerdan eso. Por ejemplo, una de las últimas historias recuperadas de la abuela fue que perdió uno de sus bebés. Ella relata que fue por un susto de ver que mi abuelo se iba a caer de una escalera y ella no recuerda cuántas semanas, cuántos meses tendría, pero no era todavía un bebé a término y el bebé muere y ella relata que tuvo al bebé en el canal de parto durante 8 días y no se lo dijo a nadie. Entonces es como, Dios mío, el aguante que tenían nuestras abuelas y si vemos eso desde lo fisiológico, desde lo patológico, eso es un riesgo gigante para la vida. O sea, ella hubiese podido morir por una infección y no tiene nada y es una mujer que ha sido muy sana en toda su vida, pues que ahora tiene un montón de cosas por la edad y demás, pero que ha sido muy sana y que también les ve uno como ese aguante que vivieron a través del silencio y que ahora cuando nos empezamos a conectar con el cuerpo y tenemos esa posibilidad de ser acompañadas, de mirarnos a través del cuerpo, del sentir,
podemos identificar eso que las abuelas simplemente lo hacían intuitivamente y pues no lo leían a profundidad, pero se dejaban llevar por su sentir del cuerpo. Entonces, ahí vamos como que empezando a hablar del parto para que nos emocionemos de esa historia de parto que realmente el parir a todas nos emociona, así tengamos ambientes adversos, las que en algunas circunstancias tuvieron ambientes adversos para el parto. Aún así, el, 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 el momento culmen de ver a nuestros hijos, de tenerlos con nosotros, de sentirlos, de respirar con ellos, nos hace olvidar por completo hasta la adversidad que vivimos muchas veces en el proceso del parto, que nos recuerda inmensamente ese poder que tenemos como creadoras, como materializadoras, como realmente las que sabemos sostener la vida, dar la vida, mantener la vida, criar la vida. Entonces, el parto a todas las mujeres nos da un gran poder y cuando nos acompañamos, nos permitimos ser acompañadas para parir, realmente se nos queda mucho más grabado ese poder de ser paridoras. En mi primer parto, yo parí dentro de una institución de salud, un parto respetado, pero lo he nombrado varias veces, medicalizado, instrumentado, todo el tiempo fue consentido, o sea, yo lo pedía, de hecho yo pedí que me hicieran maniobras porque estaba cansada en ese momento de estar mucho tiempo en reposo, porque tuve una amenaza de parto prematura desde la semana 32, ya en la semana 39 yo quería tener a mi hijo y las contracciones no avanzaban, entonces como que muchos dicen que en este momento en que hablamos del parto respetado, de la cesárea respetada, entonces muchas veces pensamos como solo en lo romántico, en lo perfecto, ¿cierto? Y no vemos más allá que todo absolutamente es perfecto y hay que resignificar cada momento para poderlo ver perfecto. Entonces, recuerdo muchísimo que yo llamé a una amiga y cuadramos todo para que un médico me hiciera maniobras, me ayudara, me pusiera medicamento, porque yo quería parir. O sea, ya mi cuerpo se sentía cansado de empezar con ritmo, pero como ya tenía tanto medicamento, él volvía y se bloqueaba. Entonces no avanzaba ese proceso de empezar el trabajo de parto. Entonces me fui para la institución de salud, me medicalizaron, me maniobraron, todo el tiempo consentido, en ningún momento me hicieron absolutamente nada que yo no dijera que no. Entonces también es importante como saber que muchas veces también podemos consentir eso que hemos visto hacia afuera en este romanticismo del parto humanizado, violento, ¿cierto? También muchas veces lo podemos consentir y también estará bien. Es como si yo consiento una cesárea porque definitivamente quiero parir por cesárea, pues también estará bien, es una decisión que también debe ser respetada. Y recuerdo también mucho que en ese tiempo pues hice un montón de investigaciones para saber cómo parir en casa, porque uno de mis grandes sueños siempre fue parir en casa, pero para ese momento lo que yo conocía y a la información que llegaba era algo que costaba muchísimo dinero y que realmente era traer una institución de salud a la casa. Entonces, pues no se acoplaba como a lo que yo sentía. Entonces decidimos parir en una institución de salud. Para mi siguiente parto, yo ya tenía información, ya sabía de la experiencia de las dulas, entonces desde el inicio tuve una dula maravillosa que terminó siendo no la dula, sino la partera, con quien vamos a compartir también un tema dentro de 8 días para que estén muy atentas, que es una mujer que admiro muchísimo, que amo profundamente. Y esta mujer me conectó con otras dulas, con una médica partera y pudimos vivir luego todo un proceso de parto en casa, reconociendo el cuerpo, reconociendo las manifestaciones del cuerpo, reconociendo una bendición gigante y fue un poder, por ejemplo, con el gestar a Brisa y parir a Brisa, recordarme a mí misma, porque como les conté desde el inicio,
Para mí, por ejemplo, el proceso de la maternidad era un proceso que yo deseaba, pero realmente en mi vida yo no me reconocía como mujer, yo me reconocía, no sé, o sea, realmente yo no tenía un valor como mujer, mi valor era por debajo de cualquier cosa menos de ser mujer. Entonces, y no lo nombro pues porque cuando lo nombro es un poco grotesco y entonces no quisiera nombrarlo aquí así como lo he nombrado normalmente. Pero esa posibilidad de gestar a Brisa me recordó a mí y recordarme a mí fue como, ay, tengo que volver a la mujer que perdí hace muchísimos años, porque no estaba ahí, no era la mujer, o sea, me habitaba como cualquier ser, pero y aunque mi postura siempre fue como soy mujer, realmente yo no me sentía mujer, ni hombre, ni nada, pues simplemente me sentía que era alguien ahí como para pasar bueno de vez en cuando con cualquier persona y listo, algo así más o menos, como para que no suena muy grotesco. Y entonces en ese recorrido de maternar a mi hija, empecé como a maternarme a mí misma y a ser responsable de la mujer que soy. Y en ese ser responsable de la mujer que soy, empecé a identificar que podía sentir como mujer, que podía verme como mujer, que podía reconocer partes de mi cuerpo como mujer. Y así llegó pues, el deseo enorme de parir en casa, un parto soñado, un parto bellísimo, acompañado por el padre de mis hijos, acompañado por mi mamá, por mi hijo mayor, por unas mujeres preciosas, respetando los ritmos del cuerpo, respetando los ritmos del sentir. Una cosa muy mágica que después de eso yo dije definitivamente, siempre lo he sentido, yo quiero acompañar a las gestantes, quiero acompañar a mujeres en sus procesos de parto, pero hoy más que nunca siento que lo quiero porque lo transité por mi cuerpo, o sea, mi cuerpo hoy sabe lo que es haber sido cuidado, haber sido sostenido, haber sido como cuidado en esos momenticos cuando no me encontraba a mí y alguien me decía, bueno, vamos a respirar, vamos a conectarnos con tu hija, vamos a recordarla a ella, vamos a reconocer ella qué es lo que te quiere dar hoy, cuál es el regalo, cuál es el milagro, cuál es el mensaje, tan. Y todo eso me abría la posibilidad como de sentir, wow, cuando somos acompañadas, el poder ese poder paridor, ese poder del que nombrabas ahora, que creo que tiene que ser como la palabra de este en vivo, es como que ese poder que te recuerda quién eres, ¿cierto? Como que, wow, despiertas y es que yo vine a hacer algo preciso en esta tierra y no fue simplemente venir a traer hijos, no es venir a ser yo. Y cuando yo vengo a ser yo, me reconozco a mí, me recuerdo a mí y soy capaz de hacer lo que quiera en la vida. Entonces, ese es uno de los grandes regalos de la maternidad. Y cuando somos acompañadas, realmente, y cuando alguien nos permite a través de su mirada vernos, realmente se nos permiten muchas otras cosas mayores, más grandes. Y creo que eso es lo que hoy más mueve, por ejemplo, mi vida, acompañar a que muchas se transiten no solo su maternidad, sino su reconocimiento de la mujer que se es, ¿cierto? Por eso yo hoy trabajo incansablemente para que muchas mujeres, así como a mí me pasó, que se perdieron de ellas, se vuelvan a encontrar y en ese volverse a encontrar se muestren como la mujer que son, sin necesidad de máscara, sin necesidad de querer aparentar la mujer que no son, porque a muchas nos cuesta muchas veces ser la mujer que realmente somos. Y se los digo desde mi experiencia, o sea, durante 20 años me perdí de mí misma y gracias a maternarme a través de la mirada de mis hijos, pude recuperarme y ese es el regalo más grande de la maternidad. Y por eso yo hoy acompaño como todo el tiempo recordándoles, sé la mujer que eres, ¿cierto? Como que lo demás se dará por añadidura, pero sé la mujer que eres. Y hacemos trabajo para que nos reconozcamos desde ahí, desde la mujer que somos, valorizando un montón de cosas de nuestro cuerpo, valorizando cada gota de sangre que ha caído a través de nuestro fluido menstrual, valorizando cada gota de leche que tomamos al amamantarnos de nuestras madres,
valorizando nuestro recorrido, porque a veces como que solo queremos ver lo que el otro hace así súper bueno, súper grande, y se nos olvida que todos hemos transitado una historia que nos hace supremamente poderosos. Ahora sí, Joa, cuéntanos tú. Qué belleza todo eso. Bueno, yo por mi parte, pues mi parto sí fue muy violentada. Realmente no fue, como dije ahorita, no tenía conocimiento ni de las dulas, ni de que se podía parir en casa, pues porque lo que uno ve en la academia es parto en casa, no, muy la educación desde el miedo para ese tipo de procedimientos, ¿cierto? Sin embargo, yo siento que mi trabajo de parto fue maravilloso. Lo hice en mi casa como tanto lo quise. Eh, Hacía cunclillas todo el tiempo, me desplazaba, cunclillas. Mi pareja estaba conmigo, no estaba al pie mío, pero él me dijo, aquí estoy, y yo sabía que él estaba ahí porque obviamente él estaba lleno de un montón de miedo también, ¿cierto? Y entonces yo iba hasta donde él estaba, él me ponía pañitos aquí pues en la región lumbar, y hacía varias posturas que me ayudaban, entonces fue mi dulo. No sabíamos que era una dula, que era un dulo, pero él fue mi dulo, ¿cierto? Eh, y ya cuando llega un momento como que yo me quiero bañar. Cuando ya me iba a bañar, y en la puerta del baño le dije, no, mejor vamos para la clínica. Nos fuimos para la clínica y efectivamente estaba en 8 de dilatación, entonces eso fue súper rápido. La espera pues realmente cuando llegué fue un poquito traumático porque me hicieron un triaje, entonces me hicieron cambiar y yo ya estaba con muchísimo dolor. Entonces me hicieron cambiar de mi ropa a una bata, después que me fuera a poner otra de mi ropa. Entonces yo le dije al médico, pero es que yo tengo mucho dolor, ya mi bebé va a nacer. Y me tomó la presión, tenía la presión alta, pero yo digo pues que era por efectos del dolor, él decía que era por una preeclampsia, después de que ya me había hecho el tacto, todo, bueno, una cantidad de cosas así. Eh, yo llegué a las 6:20, me ingresaron, y a las 6:50 lloró Sofía. Así que eso fue así. De una, Me rapidísimo. canalizaban la vena, me trasladaban todo. Entonces fue un parto muy violentado en el que viví una soledad absoluta. En mi vida he sentido tanta soledad como en ese momento, porque fue un temor muy grande. En ese momento viví el miedo más gigante de mi vida, porque sentí que Joana interesaba de aquí hacia abajo. Las personas que se me acercaban era como a regañarme, como a decirme que me quedara callada, que no podía pedir nada. Entonces, ahí vuelve y aparece el poder del que hablábamos ahorita. Y ese poder que me dice, mi bebé tiene que estar bien, tiene que salir bien, ya fui capaz de gestarla, soy capaz de parirla, soy capaz de darle vida y de aquí vamos a salir las dos bien, porque yo sentí mucho miedo de morirme, yo sentí como que yo me iba a morir y yo sentía que ellas llevaban mucho rato ahí en el canal vaginal, yo sentía de hacía rato y entonces el ginecólogo me decía, la vas a ahogar. Entonces, cuando él me dijo eso, yo volví, ahí fue que yo dije, no, ¿cómo así? Yo puedo, yo soy capaz. Y puje y nació Sofía. Entonces, ese posparto fue muy duro, muy difícil vuelvo y te digo, pues como por esa soledad. No tuve la fortuna de estar acompañada por mi pareja. En el posparto nos dejaron mucho rato en sala de recuperación. Mi hija por allá en una cunita Una culita. aparte de mí, por ahí aproximadamente 3 horas. Eh, Cuando ya salimos, pues cuando ya nos fueron a dar habitación, no, no dejaban que mi esposo se quedara.
Ujú. Entonces ya eran como las 11 de la noche, a él simplemente lo dejaron como a que me acompañara para que me ubicara y ya. Entonces esa noche fue una noche terrorífica. Pues, Claro. y yo a mí me gusta contarlo, no para que las mamás que estén de pronto en gestación se sientan con miedo, se sientan con temor, obviamente ese miedo lo van a tener, pero a que no tengan miedo a sus procesos, sino que hay mucha información valiosa que puede ayudar a que todas las mujeres vivamos procesos diferentes. Y Ujú. gracias a que yo viví este proceso de esta manera, fue que yo empecé a buscar, encontré el acompañamiento, no, buscamos ayuda para la lactancia porque fue, o sea, fue mi reto más grande. Sofía no se pegaba la teta y yo en vez de tener un apoyo estando en la institución, tenía un regaño y era, es que no la querés amamantar porque tenés prótesis. Yo no tenía prótesis, estaba en plena subida de la leche con las tetas así hinchadas, las venas brotadas y que es que no quería. Entonces cuando salimos de la clínica, porque a Sofía la dejaron hospitalizada 7 días. Ujú. Entonces, cuando ya salimos de la clínica, esos 7 días después, entonces busque y busque cómo no se pegaba. Ella era como, yo le sacaba la teta y eso era el terror. Y entonces empieza una nueva frustración.